Vamos a tener un repaso de lo que son la suma de vectores, para lo cual primero vamos a recordar algunos conceptos que habíamos visto. Entonces tenemos que existe un vector A, B, C, D, donde estos vectores tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces vemos que el vector A entonces tiene una magnitud de 8, una dirección de 50 grados, acá está, y un sentido noreste, o sea, hacia el norte y hacia el este, que es la derecha. Tenemos el vector B, que dice que es 0 grados, por eso está completamente acostado y va hacia el este, o sea, hacia la derecha. Tenemos un vector C de 4.3, 60 grados, acá está, que va hacia el noroeste, o sea, hacia el norte y hacia el oeste. Y finalmente tenemos un vector de 7.8 con 70 grados, que va hacia el sur oeste, o sea, hacia el sur y luego al oeste. Por eso la flecha va hacia acá. Entonces, acá recordamos cómo sumo yo dos vectores de diferente plano. Entonces se hace a través de una suma pitagórica. Aquí tenemos que el vector va a ser el resultado del componente X más el componente Y. Y que según la suma pitagórica me dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado del primer vector más el cuadrado del segundo vector. Y que de igual forma tenemos la función tangente, donde tangente de θ es b sub y sobre b sub x. Y como nos interesa la tangente, que es el ángulo, vamos a usar la fórmula denominada tangente a la menos 1 de b sub y sobre b sub x. Y entonces ahí tenemos las fórmulas con que vamos a trabajar. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a sumar estos cuatro vectores que están aquí. Y entonces tenemos un vector de 4 unidades, que es este A, que tiene un ángulo de 50 grados y va hacia el noreste. Un vector B de 2 unidades, que tiene 0 grados y va hacia el este. Tenemos un vector C de 60 grados, que va hacia el noroeste. Y tenemos un vector D 70 grados, que tiene una magnitud de 3 y va hacia el suroeste. Entonces, ¿cómo hacemos la suma? En este caso, entonces vamos a descomponer sus componentes en X y sus componentes en Y. Importante tener en cuenta, yo siempre debo trabajar el ángulo que está con respecto al eje X. O sea, aquí sería 50, 60, y este tiene 0, y este se trabajaría con un 20, porque uso el ángulo con respecto al eje X. Entonces, ¿cómo los descomponemos? Este vector A se va a descomponer en su eje X tomando el valor del vector, que es 4u, su magnitud, multiplicándose por el coseno del ángulo. Vector A tiene 50 grados, entonces será 4u que multiplica coseno de 50 grados. Y eso me da 2.57. Tengo acá entonces que para el eje Y va a ser la magnitud 4u por seno de 50, que es el mismo ángulo, y me da 3.06. Repito el mismo proceso para todos los vectores, cambiándole la magnitud de cada vector y el ángulo de cada vector. Y siempre usando la función coseno y la función seno. Entonces vemos que el vector que estaba completamente acostado era B, y como mide 2u, entonces nos da completamente un 2 hacia la derecha. Acá está. Y en Y vale 0. Tenemos el vector C, repetimos el mismo proceso, magnitud y ángulo, seno y coseno. Lo mismo por acá. Entonces resulta que el vector A va hacia la derecha, el vector B va hacia la derecha, el vector C va hacia la izquierda y el vector D va hacia la izquierda. Entonces A y B serán positivos y C y D serán negativos. Cuando yo analizo el eje X, me interesa derecha o izquierda. Entonces estos dos primeros son positivos, estos dos son negativos. Para analizar el eje Y y saber qué signo van a tener, les analizo que
Estos dos son positivos, este es un 0, que lo asumimos positivo, realmente no tiene signo, que son dos positivos y el de negativo. Entonces veamos que en el eje Y tenemos dos positivos, el 0, y tenemos este negativo. Y procedo a hacer la suma. En este caso me da menos 1.25 y acá me da 7.23. Entonces necesitamos hallar el vector resultante. Entonces el vector resultante va a ser la suma de estos dos resultados de x y de y, pero la suma pitagórica. Entonces ese vector resultante va a ser igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces esto me da este valor al cuadrado más 52 al cuadrado, hago la suma me da 53, saco la raíz me da 7.34. Entonces el vector resultante tiene una magnitud de 7.34. Ahora la pregunta es qué ángulo tiene ese vector. Entonces la fórmula del ángulo habíamos dicho que vamos a usar tangente de θ igual vector el componente y sobre el componente x. Entonces reemplazo acá el 7 de y el 1.25 de x. Hago la división y entonces finalmente despejo el ángulo θ, que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de este 5.78. Acá está tangente a la menos 1 de 5.78 y eso me da entonces 80.18. Entonces el ángulo del vector resultante es 80.18. ¿Qué me falta por saber? Ya sé que tiene una magnitud de 7.23, que tiene un ángulo de 80.18. Me falta saber si va a ser al norte, sur, este o oeste. ¿Cómo sé eso? Pues resulta que para ahí me voy a fijar en los signos. Entonces me regreso acá a la suma de los ejes. Entonces la suma del eje X me dio negativo. Quiere decir que va hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Y la suma del eje Y me dio positivo, es decir, que va para el norte, o sea que va hacia el noroeste. Entonces acá era lo que me hacía falta conocer, que ya sé la magnitud, ya sé la dirección que es el ángulo y el sentido va a ser noroeste. Entonces la respuesta 7.34U, 80 grados. En este caso se hizo la conversión a minutos y segundos, pero no es necesario que nosotros lo hagamos. Y tenemos el sentido que es noroeste.